Bueno, como les decía, el tema de hoy es muy importante. Vamos a leer entonces el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, que es un texto de donde vamos a partir para dar esta enseñanza que nos convoca en el día de hoy. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En la Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia, dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy la puerta, dice Jesús. Cuando hablamos de la puerta, podemos decir que también es una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento está Jesucristo de manera latente, está ahí, están a la expectativa, se está profetizando la venida de un Salvador, de un Mesías, de un enviado de Dios, desde el mismo libro de Génesis, cuando le dice a la mujer que de tu linaje saldrá un hombre, saldrá alguien que le aplastará la cabeza a la serpiente antigua, que tipifica el pecado, la maldad, a la antigua serpiente antigua, que es el demonio, Satanás, el que trae la maldad al mundo. Y ya del linaje de la mujer le dijo Jesús a la mujer, a Eva, que vendría el Mesías, el Salvador. Y cuando usted lee todo el Génesis, está profetizando un Salvador. Ahora, ese Salvador es tipificado en el Antiguo Testamento de muchas maneras, y una de ellas es la puerta. Por ejemplo, la puerta del arca de Noé y la puerta del tabernáculo. El primer, la primera puerta que vemos en la Biblia hablando para entrar y salvarse, o como símbolo de salvación, es la puerta del arca de Noé. El segundo es la puerta del tabernáculo, que nos lleva a la reconciliación. La primera nos lleva a la salvación. Por ejemplo, la puerta del arca de Noé era el único acceso para ser salvo de la inundación. El mundo iba a ser exterminado, acabado. Y la única manera de salvarse era entrar por esa puerta, porque era el juicio de Dios a la maldad del mundo. Y qué bonito que después nos muestran que la única manera de salvarnos es entrar por la puerta para salvarnos del juicio, del castigo, de la ignominia, de la destrucción del hombre. Para ser salvados, la única puerta se llama Jesucristo. Ahora, en Génesis 6, 5 al 7 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre totalmente malo. No sé si está muy parecido ahora. Entonces el Señor lamentó haber creado al hombre y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice el versículo 6. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a la raza humana. Así es, y destruiré todo ser viviente, todos los animales, todo lo que hay en este momento, y aún las aves del cielo. Lamento haber hecho esto. En el versículo 11 al 13 dice: ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos los de la tierra eran corruptos. Entonces le dijo a Noé: he decidido destruir a las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia, el hombre se ha especializado en el mal, ha habido homicidios, ha habido fratricidios, o sea, un hermano mató a otro hermano. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Por lo tanto, Noé, enviado por Dios, predicó a los antepasados de él que vendría un juicio de Dios a la tierra y sería inundada, pero nadie le creyó. Todos se reían, todos se burlaban, y Noé seguía predicándoles: muchachos, vea, no. Hoy también ocurre lo mismo cuando se predican las buenas noticias, las buenas nuevas de la salvación. La palabra buenas nuevas en griego se escribe evangelius, en latín, perdón, evangelius, evangelio, que quiere decir buenas noticias. ¿Ya? Esas buenas nuevas, esas buenas noticias de salvación, Dios dijo que las lleváramos a todas las partes, que se predicara sobre el juicio de Dios por la maldad del mundo, de lo cual nos habla el Señor por su palabra. Hechos 13:47 dice: pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he puesto, te he hecho luz para los gentiles, para las personas que no son judías, sino que son del mundo,
a fin de llevarles la salvación, el mensaje de salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Dios eligió hombres para llevar ese mensaje. Marcos 16:15 dice, y entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Otra buena situación. Otra cosa que podemos ver es, voy a mirar a ver que por aquí alguien me dice que está bregándose a conectar. Qué pena con ustedes. Ah, no, aquí no hay nadie. Listo. Sigamos entonces. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Isaías 26:21 dice, miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados, los sacará a la vista de todos. Romanos 2:15 dice, pero eres terco. Oiga, qué cosa tan tremenda. Eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira de Dios, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. En aquellos días, en el tiempo de Noé, el único acceso para entrar en el arca y ser salvo era la puerta del arca. De igual manera, hoy en día, la única puerta para ser salvos se llama Jesucristo, no hay otra puerta. La única puerta por la que tú puedes entrar para ser salvo se llama Jesucristo. Juan 3:16, que es el versículo de oro de la Biblia, el más conocido. Los que vienen escuchando la lectura del Evangelio de Juan conmigo todos los días, saben que le dediqué especial tiempo a una enseñanza solamente de este versículo. Y dice, pues Dios amó tanto al mundo. Oiga pues la inmensidad del amor de Dios, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para quién? ¿Quiénes no se van a perder según este versículo? Todo el que cree en Jesús. Toda la persona que cree en Jesús, en lo que hizo Jesús en esa cruz, no se pierde, sino que va a tener ¿qué? Vida eterna. El mismo Jesús, y es muy atrevida las palabras de Jesús para muchos, el mismo Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, que alguna vez llegaremos por allá, apenas vamos en el 4. En el versículo 6, dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una cosa especial ahí. Ningún ser humano puede venir al Padre si no es a través de Jesús, si no es a través del Hijo de Dios. Ningún ser humano puede llegar a Dios si no es por Jesús. Es el único, Él es la puerta. Si tú no entras por esa puerta, no puedes llegar a Jesús, no puedes llegar al Padre, no puedes llegar al cielo, no puedes tener vida eterna, no puedes ser salvo. La única manera se llama Jesús, no hay más. Juan 14:12 dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, dice Juan 14, Hechos 4:12. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ninguno. Ningún ser humano, ningún otro profeta, ningún otro gran hombre puede salvarnos. El único se llama Jesús. Con tanta razón él dijo, yo soy la puerta. El que entra a través de esa puerta entrará y tendrá salvación, y entrará y saldrá y tendrá pastos nuevos, como le está hablando como a ovejas. Romanos 5:8-10 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Quién? Jesucristo, porque Él nos hizo justos. Entonces aquí quiero hacer una pequeña pausa para explicarles algo. Todos los seres humanos, desde Adán hasta el hombre último de hoy, el último niño que haya nacido en este último segundo, todos los seres humanos somos culpables, pecadores, ya sea por nuestro pecado o por la herencia de pecado, la concupiscencia. Todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, porque todos han pecado
y están destituidos, separados de la gracia de Dios. Todos los seres humanos. Y en la Biblia dice, no hay un solo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hay una cosa más tremenda porque en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, como todos pecamos y la paga del pecado es la muerte, usted y yo estamos abocados a una muerte eterna. No tenemos ninguna escapatoria. Nuestro pecado nos condenó, ya se dictó juicio, sentencia. Y adivine qué, usted y yo, en la sentencia que se pronunció, somos culpables. Y dijo, Héctor es culpable, Rubiela es culpable, Luz Dalia es culpable, Nancy es culpable, Beatriz es culpable, etcétera, Resfa es culpable. Se dictaminó la sentencia, eres culpable, soy culpable. Y la paga del pecado es la muerte. Y van a morir eternamente. Entonces Jesús dijo, listo, ya hizo sentencia. Hay una sentencia sobre cada persona. Yo voy a hacer algo. Como la paga del pecado es la muerte, yo voy a entregar mi vida por esa persona y voy a morir yo. Si esa persona es culpable y hay que pagar esa culpa y la voy a pagar yo. Y Jesucristo la pagó por ti. Ahora, ¿qué es lo único que Él te pide? Que lo aceptes. Que creas que Él es Dios. Que creas que Él dio la vida por ti en esa cruz. Y que lo aceptes como el Señor de tu vida y creas que murió entre los muertos, pero que resucitó y te dio vida eterna. Si tú aceptas ese regalo de Dios, delante de Dios ya no eres culpable, porque la deuda que tienes con Dios, porque tú eres pecador, yo soy pecador, sentencia de muerte hay sobre nosotros, pero esa sentencia ya se pagó. Lo único que tienes es que recibir ese regalo, no te lo mereces, ningún ser humano se lo merece, ningún ser humano va a ser salvo porque se lo merezca, sino porque Dios murió por ti y murió por mí en esa cruz. Ningún ser humano, por bueno que sea, ningún ser humano, por bueno que sea, se va a salvar. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que ya les leí, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos va a salvar de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo Jesús. La Biblia nos dice que después de que Jesucristo murió en la cruz, esa muerte, ese pago de la muerte quedó saldada. Ni usted ni yo le debemos nada a Jesús. Ni usted ni yo le debemos nada a Jesús. ¿Cómo le pareció esa pues? ¿Ah? Dios, mire, vamos a escuchar esto tan bonito. Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. O sea, cuando usted creyó en Jesús, Él lo salvó. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por ser bueno. Oiga, la salvación no es un premio, no es un regalo por las cosas buenas que usted haya hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse, es que yo me salvé por bueno, porque por muy bueno que sea, usted ha pecado. Y usted pecó y la paga del pecado de la muerte, usted no tenía cómo pagar esa deuda. Así haya sido muy bueno, algún pecado hizo, algo ha cometido, algún error, alguna falla contra la ley de Dios. Y como usted es pecador, usted merece la pena de muerte. Jesús pagó la deuda, murió por usted, fue su sustituto en esa cruz. Y lo único que tiene que hacer usted es recibir ese regalo. Ahora, el problema es que esa puerta algún día se va a cerrar. En este momento esa puerta está abierta. Y usted lo único que tiene que hacer es entrar por esa puerta, aceptar ese regalo. Pero la puerta se va a cerrar.
La Biblia nos dice que después de que entraron Noé, su esposa, sus hijos, las mujeres de sus hijos y los animales, Dios cerró la puerta del arca y ya nadie más podía entrar. Mire lo que dice Génesis 7:16. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. O sea, ya nadie puede entrar. Un día esa puerta se va a cerrar. Tú no sabes si de aquí a mañana o saliendo de tu casa ahora o mañana te sorprenda la muerte y la puerta se cerró. Porque es que la puerta está abierta mientras tú tengas conciencia, mientras tú estés vivo en esta tierra, puedes tomar esa decisión. No la aplaces. Tú no sabes en qué momento. Por eso Jesús es reiterativo. Tú no sabes cuándo llegará el ladrón. Si tú supieras cuándo llegaría el ladrón, estarías preparado. Pero como ladrón en la noche, así llegará ese momento para ti. Cuando menos lo esperes. Así que está vigilante, está preparado. Toma la decisión. Todos pudieron, solo pudieron salvarse aquellos que entraron por la puerta antes de que la puerta se cerrara. Génesis 7:23 dice, Dios borró de la tierra todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo, las aves del cielo, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron, dice el texto, fueron Noé y los que estaban con él en la barca, los que alcanzaron a entrar por la puerta. Mire qué bonita tipología de la salvación de Jesucristo, cómo nos estaba mostrando que va a haber una catástrofe y que debemos ser salvados de esa catástrofe. Y nos lo mostró de una manera pedagógica con el diluvio. El arca también era tipología de Cristo y solo estando en Cristo, así como estando en la barca, y por medio de la fe en Cristo somos salvos. Por eso Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire lo que dice el versículo 18, que algunos no leen sino el 16. Juan 3:16, pero el 18 es contundente, ya lo estudiamos la semana pasada. El que cree en el Hijo del Hombre no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Mire el problema de no creer en Jesús. Mire el problema de no aceptar el regalo de Jesús, la salvación. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Juan 3:18, léanlo en su casa. Juan 5:24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, está hablando Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Oiga pues, Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, mediante la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el que acabamos de leer, este sí que es tremendo. La fe, la salvación se obtiene por confesar y creer. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, en otras palabras, que Jesús es Dios, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvos. Oiga pues, si confiesas con tu boca que Jesús es Dios, es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, lo resucitó, serás salvo. Porque es confesando y creyendo que obtiene la salvación, no por tu propio mérito. Vuelvo y le leo. Efesios 2:8-9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes. Usted no tiene ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Por otra parte, la puerta en el tabernáculo, que es otra puerta, que era el templo donde estaba el lugar santísimo para poder entrar al tabernáculo, al tabernáculo, o sea, al lugar santo, no al lugar santísimo. Era el único acceso para entrar en él, había una puerta. Para entrar al tabernáculo. Si antes no se pasaba por esa puerta, no se podía entrar al tabernáculo. Esto nos enseña que nadie puede ir a Dios sin conocer primero a Cristo. Nadie puede llegar a Dios sin primero pasar por la puerta que se llama Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia nos muestra que la puerta es símbolo de Cristo como único acceso a Dios. Juan 14:6, se lo vuelvo a repetir.
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que puede mediar entre los hombres y Dios para salvación. Ahora, no confundamos la palabra mediador con intercesor, porque tú puedes interceder por una persona en oración ante Dios, ¿sí o no? Cualquier persona puede ser intercesor en oración. Aquí no está hablando de intercesión, para que no confundamos los términos. El único mediador, no hay nada más mediadores. En el mundo no hay más, no existe otra criatura. El único que puede mediar, que puede hacer que tú llegues al Padre es Jesucristo. Por eso hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso dice en 1 Timoteo 2:5. Después de la puerta también se encontraba el altar de bronce, donde el pecador entregaba un cordero puro y sin mancha para ser sacrificado. Igualmente que la puerta del altar de bronce y el cordero son tipologías de Cristo, donde se puede entender la bondad de Dios hacia nosotros y la severidad para con la víctima. Había que castigar a la víctima porque esa víctima estaba cargando con el pecado tuyo y el mío, y había que castigar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, porque fue la sangre de Cristo, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Por eso todas las canciones que escuchamos hoy al principio fueron sobre la cruz, sobre la muerte, sobre la sangre, ¿sí o no? Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús a ustedes, que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención en Jesucristo, el perdón de pecados. En conclusión, amigos y amigas, solo Jesucristo es el único acceso a Dios. No hay más. Y por medio de quien podemos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios si no es a través de él, atravesando esa puerta que se llama Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy la puerta. Juan 19, con ese versículo empezamos. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Esa es la enseñanza que tenía para hoy, para cada uno de ustedes. Ya en unos segundos les voy a poner un video. No, por favor, no se desconecten. Vea este video que va a continuación, porque es tan importante como la enseñanza que yo acabo de darles.